Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta primera edición de la sesión Íconos en Geriatría. Es un espacio en donde tanto alumnos, profesores como nuestros invitados van a tener la oportunidad de escuchar de primera mano de la voz de expertos temas actualizados acerca de la geriatría en expertos nacionales e internacionales. Y pues el día de hoy para mí es un honor poder acompañarlos y presentar pues a una persona que ha marcado un antes y un después, tanto en la enseñanza como en la geriatría. Es una persona que se ha convertido en una figura que es una inspiración, es una guía, y pues para nosotros ha sido un apoyo fundamental para nuestra formación y crecimiento como geriatras y como personas. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Amador Ernesto Macías Osuna. Él estudió medicina en la Universidad de Monterrey. Tiene un posgrado en medicina interna por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y es geriatra por la Universidad de Harvard. Eh, Él tiene un posgrado en bioética por el Colegio de Bioética de Nuevo León y actualmente se desarrolla como director general de AVIX, Centro de Investigación Clínica. Dentro de su haber ha tenido varias actividades académicas, ha sido profesor y coordinador de pregrado y también de la especialidad de geriatría en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Ha sido presidente de la Asociación de Estudios de Demencias, expresidente de la Sociedad de Geriatras y Gerontólogos de Nuevo León, fundador de la Asociación Alzheimer, socio fundador del Colegio de Geriatras de Nuevo León y socio honorario y distinguido del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Uno de los proyectos más recientes en los que nos ha apoyado con su participación es esta guía de diagnóstico y tratamiento de Alzheimer. Y precisamente el día de hoy, pues nos hablará acerca de la enfermedad de Alzheimer en México, pasado, presente y futuro. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias, Marta. Gracias. Muy amable. Pues un honor estar aquí con ustedes y sobre todo ser el iniciador de este proyecto. Gracias, Abel, gracias a todos los profesores del claustro, ¿verdad? Un gusto, pues, platicar de las experiencias que hemos venido teniendo a través de los años. Y bueno, pues creo que es importante para las nuevas generaciones el conocer un poquito de cómo se ha ido haciendo el camino precisamente en nuestro país en relación a esta enfermedad pues tan seria que ha venido impactando con el paso de los años, ¿no? Entonces, como ustedes ven, yo le he titulado Alois Alzheimer, la realidad en México. Le pusimos pasado, presente y futuro. Y pues el viaje en la ciencia, la memoria y la humanidad. Esta es una realidad porque este es un padecimiento pues que abarca muchos contextos, ¿no? Entonces, estamos casi a 120 años precisamente de la descripción de este primer caso y ustedes pueden ver a Gusta Dieter ahí, esa es la imagen generalmente que tenemos de cuando ya estaba internada ella en el hospital. Entonces, como ven, es una mujer que era de 51 años, una edad muy temprana para el inicio de la enfermedad de lo que vemos tradicionalmente, ¿verdad? Que fue ingresada en 1901 en el hospital de Frankfurt. Y a causa de su cuadro clínico, ¿verdad? Pues había delirios de celo, fue seguido de pérdida de la memoria acompañada de alucinaciones, desorientación, temporoespacial, paranoia, alteraciones de la conducta. Total, era muy difícil manejar sus condiciones en casa. Y el señor Dieter, ¿verdad? Que era su esposo, trabajaban en las cuestiones de los ferrocarriles, tenían una hija, se hizo complicado y entonces decidieron precisamente internarla en el hospital. Entonces fue en 1906 cuando ella fallece y tiene una infección debido a las heridas por la inmovilidad, se le hicieron escaras y entonces después se complica con infección de tipo pulmonar. Y el doctor Alzheimer, esto estamos hablando del verano de 1906, encontró pues lo que conocemos, disminución de las neuronas en la corteza, ¿verdad? Junto con cúmulos de proteínas y ovillos que ahorita veremos en detalle. Esta es la imagen precisamente del hospital de Frankfurt, ¿verdad? Donde ella llega en 1901 y fallece en 1906 y él le titula Enfermedad del Olvido. Ustedes ven aquí estas imágenes donde
pues está la primera, de las primeras evaluaciones que le hace Augusta y donde esas descripciones que tienen, pues se conservaron, ¿no? Y luego los dibujos que hacía el doctor en relación a los hallazgos que encontraron en el cerebro y pues se habla que alguien meticuloso y cuidadoso precisamente pues de la información. Él convive mucho con el doctor Emil Kraepelin, ¿verdad? Que hay gente que le ha atribuido a él el hallazgo de este padecimiento, pero bueno, él era un orientador y trabajaban pues de la mano y el doctor Listel Niels fueron dos personas importantes para esta información. Y entonces, el doctor Kraepelin le pide al doctor Alzheimer que se mude a Múnich en 1903 y lo nombra jefe clínico del área de psiquiatría, ¿no? Él llegó a hacer la residencia en Frankfurt y luego se mueve acá a Múnich. Y precisamente con el doctor Nissel mantiene los contactos y el seguimiento de este caso interesante para ellos y que querían conocer más de cerca de su evolución. Y luego, pues, él hace su presentación inicial en 1906, el 3 de noviembre, ¿verdad? De este primer caso de cómo se desempeñó y los hallazgos se encontró anatomopatológicos en Tübingen, ¿verdad? En una sesión que tenían ahí del área de psiquiatría. Entonces ven aquí al doctor Kraepelin, ¿verdad? Donde él hace una publicación en 1899, es la sexta edición en relación que hace de los aspectos de psiquiatría y ven cómo describe conceptos de esquizofrenia, ¿verdad? Los subtipos paranoide, befrénico, catatónico, entonces una persona de reconocimiento internacional. Y él es el que nombra a la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Pero no es hasta 1910, donde en el octavo manual de psiquiatría él hace la publicación precisamente de este padecimiento con los hallazgos que el doctor pues describe, ¿verdad? Y se le empieza a llamar en ese tiempo demencia presenil. Sí, es de la realidad. Esto es parte de lo que está descrito en ese libro inicialmente. Y esta es una foto de la tumba donde está el doctor y junto con su esposa Cecil Alzheimer. Ella fallece en 1901, que es cuando conoce a nuestra paciente Dieter, ¿verdad? Y luego, pues, tenía 3 hijos y a lo de la hora se complica porque él se dedicaba mucho a su trabajo, por supuesto, y es la hermana quien le apoya en esta situación. Y como ustedes pueden ver, él fallece en 1915, le toca la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, pues ahí se va complicando su situación donde él agarra una infección de vías respiratorias, aparentemente por un estreptococo, y lo que lleva a su fallecimiento, ¿verdad? Y entonces, en ese tiempo, en ese lapso de la primera publicación, después existen 2 o 3 casos más que son relacionados con Augusta Dieter y que, bueno, evidencian el hallazgo de este primer caso. Y bueno, pues todo esto aparece como, pues, un espacio, ¿verdad? Donde no hay muchos más casos descritos en esta situación y de 1930 a 1960 vemos que se siguen haciendo autopsias y, bueno, hallazgos en relación a la neuropatología, donde se describen estas placas difusas y densas, ¿verdad?, que correlacionan con los síntomas clínicos que ellos describirían. De ahí nos brincamos, 1970 a 1980. ¿Sí? Entonces hay un espacio importante donde no se habla sobre este padecimiento y donde es el despertar clínico, así le puse, ¿verdad? Donde empiezan obviamente las evaluaciones clínicas, ¿sí? Y vemos que en 1975, lo que hacemos nosotros aquí en nuestra rutina de las evaluaciones, el mini mental de Folstein, ¿verdad? Que sigue siendo todavía vigente esta prueba, ha sido muy criticada a través de los años, pero en los estudios de investigación que estamos haciendo actualmente, sigue utilizándose como un apoyo precisamente, además de otra batería de estudios, ¿no? Y vemos ahí su especificidad y valor predictivo que suele tener. Y no es hasta el 2004, fíjense, donde hay una validación ya de esto en español. Entonces, yo me entrené en Estados Unidos, 92, 93, y a mí me tocaba, pues, yo estuve en Boston y había individuos con habla hispana, y entonces pedí
rotar en UCLA, ¿verdad? Con el doctor Cummings. Y entonces, pues ahí teníamos más hispanos, a mí que me hablaban para la traducción, pero la traducción que hacía era literal, porque no teníamos una versión en español, ¿no? Interesante, como ven aquí en la presentación, Carmen García Peña es la directora actualmente del Instituto Nacional de Geriatría, y ella intervino precisamente, al menos está puesto en el artículo, ¿no? Otra prueba que se empezó a utilizar temprano en 1975 es el test de Pfeiffer, ¿verdad? Y entonces todas estas eran herramientas útiles, ¿verdad? Para precisamente la evaluación de los pacientes que veíamos de primera vez. Y es una prueba que lo conocimos muchos geriatras en determinado momento, pero sobre todo es de uso de los neuropsicólogos, y aquí participa una mexicana, la doctora Fey Ostrowski, ¿verdad? La cual junto con otros sudamericanos realizan esta prueba que se llama neuropsi. Y como ustedes pueden ver en la parte superior, ahí vienen los aspectos relacionados pues a tiempo, espacio, la memoria, etcétera. Y que cuando nosotros hacemos una evaluación, vemos estas gráficas. En negro ustedes pueden ver el paciente que la primera evaluación y en rojo la siguiente evaluación, y que nos va dando una idea del proceso de seguimiento, ¿no? Obviamente, pues de neuropsicología estaríamos hablando aquí horas y horas, ¿verdad? Pero estas son de las situaciones que más nos impactaron en un principio para empezar a hablar del deterioro cognitivo. Y luego me voy hasta 1984, donde hablamos del despertar de la ciencia y donde ya se empieza a hablar del amiloide, ¿no? Cosas que siguen siendo vigentes hasta la fecha. Y entonces se empieza a identificar como las placas de beta-amiloide, precisamente como causantes de esta situación. Y empezamos también con la genética que empieza a abrirse camino. Y entonces se viene el descubrimiento de la proteína precursora del amiloide, y después viene la presenilina 1, presenilina 2, que son de aparición temprana, precisamente el deterioro cognitivo, y donde después se demuestra que Augusta Dieter tenía una alteración de la presenilina. Precisamente fue la causa, y por eso tan temprano su manifestación y aparición, ¿no? Entonces, esto es parte de la hipótesis de la cascada de amiloide que se empieza a hablar en ese tiempo, y luego empiezan a surgir medicamentos, ¿no? Y aquí este es el área donde yo regreso en el 93, ¿sí? Y empieza a surgir la primera sustancia que se llama tacrina, que probablemente, pues los que leyeron sobre anticolinesterásicos, pero los nuevos no la conocen. Pero fue el primer fármaco que apareció. Y aquí les presento la botellita que usábamos, porque no llegó a México. Eso lo traíamos de Estados Unidos, ¿no? Y este es el botecito que ahí conservo en la foto, ¿verdad? Y donde la hepatotoxicidad que tenía el medicamento hacía que tuviera seguimiento frecuente del paciente para ver cómo iban las cosas, si la estaba tolerando o la tenías que retirar. Y entonces, pues luego evolucionamos, ¿verdad? Como ustedes ven, en 1996, pues a donepezilo, ¿verdad? Y luego sigue ribastigmina, y luego sigue galantamina, es el último de los anticolinesterásicos con el receptor de nicotina como un extra de su función, y luego surge memantina, ¿verdad? Entonces, este es el proceso. Estamos hablando que son más de 20 años que nos mantuvimos con estos fármacos hasta ahora que surgen los nuevos anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, aquí en la ribastigmina, como ven, estamos hablando en 2000 que usábamos tabletas, cápsulas. Era de 1.5, de 3, de 4.5, de 6, y lo tomaban cada 12 horas, y por los efectos digestivos pues nos íbamos despacito en el ajuste de la dosis, y ya no ven ustedes que hasta el 2008 aparecen precisamente los parches, que es lo que prevalece actualmente, ¿no? Entonces ustedes muchos ya conocen la imagen precisamente donde actúan los anticolinesterásicos, ¿verdad? Donde precisamente se busca que haya más acetilcolina en la hendidura sináptica, tratando de preservar aspectos relacionados con la memoria. Estos fueron los primeros estudios, donde ustedes ven en la gráfica en verde el paciente que estaba en placebo, el paciente que tomaba donepezilo en amarillo en 5 miligramos y la dosis tope de 10 en rojo, y donde obviamente en negrillas vemos al paciente que estaba en placebo, y luego le iniciamos el donepezilo y podía mejorar ahí su desempeño de acuerdo a las pruebas que realizábamos.
Se empieza a hablar que no solo es la acetilcolina, que es la más estudiada, sino serotonina, noradrenalina, luego viene glutamato, ¿verdad? Y la dopamina, que todos están implicados en el proceso de la enfermedad. Pero hablábamos de que había destrucción de neuronas y que había atrofia, pero en ese momento empiezas a decir, a ver, el problema es la sinapsis, ¿sí? Y entonces esa sinapsis que está fallando tenemos que ver cómo podemos mejorarla. Y empezaron a salir las imágenes con microscopía electrónica, como ustedes ven, ¿no? El paciente control, el que tiene deterioro cognitivo leve, y ven cómo se van desapareciendo precisamente esa cantidad de sinapsis, sobre todo a nivel del hipocampo de los pacientes. Esta es la imagen que se empieza a utilizar después para el beneficio o no del glutamato, ¿verdad? Del uso de la memantina. Y entonces ven el paciente normal, la transmisión, cómo se mantiene entre las neuronas. Y cuando tienes Alzheimer, existe esta interferencia mayor y que a través del glutamato y bloqueando la entrada del calcio hacia la célula, pudieras disminuir toxicidad de la célula y en determinado momento con memantina pudiéramos tener menor interferencia precisamente en la estimulación cognitiva. Y entonces empieza a hablar de que en la medida que lo usemos tempranamente, el medicamento pues funciona mejor que el paciente que ya lo empezamos más tardíamente y que pudiera ser de beneficio. Y luego empiezan los conflictos y las discusiones en el uso dual del anticolinesterásico más la memantina, ¿no? Y entonces vemos ahí el paciente que utiliza precisamente donepezilo con memantina y los controles, y obviamente en la medida que lo usaban dual, pues pudiera ser de beneficio. Y entonces luego empieza a haber una crítica y dicen que no es cierto, que no necesitas la memantina en determinado momento y con los anticolinsterásicos sería suficiente. Y vienen las guías NIS, ¿verdad? Precisamente que siempre fueron muy críticas del uso de los medicamentos y donde habla de que los anticolinsterásicos son de preponderancia y que solamente de moderado en delante tendríamos que usar la memantina. La APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, 2007 empieza los comunicados y entonces ahí contradice con un estudio de donepezilo, el dominó AD, dice, no hay evidencia suficiente para agregar la memantina al anticolinesterásico, ¿no? Cochrane también hace su publicación y crítica sobre estas cosas, las guías canadienses, entonces empiezan a dar un peso y donde se empieza a hablar que podemos utilizar anticolinesterácicos con enfermedad cerebrovascular, con demencia de tipo Parkinson y el uso del anticolinesterásico con la memantina para síntomas neuropsiquiátricos con una etapa, situación 2B, ¿verdad? Y entonces vemos también la Asociación Europea, ¿verdad? De Neurología, donde la federación y tanto la asociación hablan de que debe utilizarse en combinación si el paciente tiene síntomas conductuales. Y son de las cosas que siguen prevaleciendo hasta la fecha precisamente. Hablamos 2014. Vamos a procesos de investigación que se han venido realizando con farmacología. Entonces, AVIX es la institución donde trabajamos, ¿verdad? 2000 a 2010 empezamos a trabajar ahí precisamente con rosiglitazona y donepezilo, tratando de enlentecer la progresión de la enfermedad. Estamos hablando de ya hace más de 20 años, ¿no? Con esta sustancia. Y luego vemos cómo se utilizó ribastigmina en parches y bueno, rosiglitazona sola también o memantina en etapas, generalmente eran etapa 3, ¿no? De estudio de estos pacientes. Esos fueron los de los primeros fármacos y anteriormente hablábamos de, pues incluso de nepecilo en fase 4. Y luego empezamos a hablar de tau, ¿sí? Que nos actúa a nivel del citoesqueleto, de los microtúbulos axonales, de la plasticidad sináptica, y se empiezan a hacer las corrientes de los que van con el amiloide y los que van con el tau, precisamente como causa de la enfermedad. Y surgen los estadios precisamente de BRAC y BRAC en relación a las etapas por la anatomía patológica precisamente de cómo estaba el tau precisamente en los cerebros, ¿no? Y luego se empieza a hablar de la neovascularización y cómo tiene influencia precisamente los cambios vasculares también por anatomía patológica en estos casos. Regresemos un poquito a los 90.
Y esto lo menciono porque la distribución mundial se hablaba que era en Europa y en Estados Unidos la enfermedad, pero no teníamos un registro adecuado a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y entonces México no estaba contemplado generalmente en estos estudios. Entonces, 1994 es cuando se nombra el primer Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre. ¿Y por qué el 21 de septiembre? ¿Verdad? Dices, ¿hay quién falleció? ¿Qué se trató? Pues tiene que ver con el cambio de temporada del verano al otoño. Y este es un padecimiento que se suele presentar precisamente en el adulto mayor. Y entonces, tanto la OMS, ¿verdad? Como la Alzheimer Disease International deciden que el 21 de septiembre sea dedicado al Alzheimer, ¿no? 1994, tenía un año de haber regresado yo de Estados Unidos y me entero yo por las noticias, ¿no? Día Mundial del Alzheimer. Ya traías la cosa de trabajar con tus pacientes y entonces dije, pues tenemos que hacer algo. Hicimos el primer evento 4 de noviembre de 1994 y el Hospital Muguerza nos prestó ahí el auditorio, fueron como 200 personas. Obviamente los medios apoyaron en la difusión de la información para que la gente acudiera. Y ya había una asociación mexicana de Alzheimer en Ciudad de México. Y entonces invité a la presidenta en ese momento y junto con neurólogo y especialista en medicina nuclear, hicimos el primer evento. Alguien que conocen seguramente, el doctor Raúl Gutiérrez, ¿verdad? Estaba de residente, le tocó asistir a esa primera sesión. Bueno, el 5 de noviembre, o sea, un día después, fue un sábado, el domingo, Ronald Reagan, como ustedes ven aquí, esta es la carta que escribe precisamente siendo presidente de los Estados Unidos al pueblo de Estados Unidos la situación que se le ha comunicado que tiene la enfermedad de Alzheimer. Esto crea, como en muchos padecimientos, un boom de la enfermedad y eso pues nos impacta a nosotros directamente y entonces pues la diosidencia que al día siguiente que yo hago aquí el evento surge esta noticia y esto obviamente en nuestro país empieza a tener un impacto sobre todo aquí en la región norte, ¿no? Y entonces él crea pues una institución de investigación relacionado con lo que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como ustedes ven, AMAES, Asociación Mexicana de Alzheimer y enfermedades similares. Y entonces, vemos que en 1996, ¿verdad? Es el primer congreso que se organiza, ¿sí? Y luego se hace la reunión latinoamericana ya de asociaciones de Alzheimer, donde empezamos a participar, ¿sí? Y en el 2000 nos toca a nosotros hacer el primer congreso aquí de enfermedad de Alzheimer. Algo que tiene un impacto y tengo la oportunidad con la actividad que estaba teniendo sobre la enfermedad, bueno, sale este artículo precisamente del estudio de las monjas. Y ustedes, generaciones nuevas, valdría la pena, es un estudio interesante que precisamente el doctor David Snowden es el director del estudio, me toca conocerlo en un congreso, y entonces lo invitamos y después de que los cobros y esto y que el otro, total, conseguimos la lana para poderlo traer, ¿no? Y que esté aquí presentándonos el trabajo que hicieron sobre el estudio de las moscas, ¿no? Entonces, pues es algo que trascendió fronteras definitivamente y nos ayudó en el envejecimiento cerebral y donde pues se describe y tenemos el caso precisamente de Bernadette, que ella fallece, que tiene una APOE4 doble, ¿verdad? Homocigoto, y que al fallecer, los cambios que tenían característicos de Alzheimer, pero ella no, estaba sintomática. ¿Sí? Y entonces todo eso crea una situación de conflicto y se empieza a hablar que la concentración de ácido fólico es muy importante, la actividad que tienes ante la vida de estas cosas, el que pudieras escribir y mantenerte activo. Entonces empiezan a hablar de factores precisamente sociales que son importantes para tratar de evitar el deterioro cognitivo. Entonces, pues eso creó un hito, este padecimiento, este estudio, y después hay otras cortes precisamente que se han hecho con monjitas que han donado su cerebro precisamente para seguir estudiando esta situación. ¿Y por qué con monjas? Precisamente porque es una población que está pues selecta, ¿verdad? Hacen las mismas actividades, tienen la misma alimentación, tienen el mismo proceso, entonces es mucho más sencillo sacar conclusiones que si lo hacemos a población abierta, ¿no?
Entonces, pues así fue. Nos brincamos a 2006, entonces era el centenario de la primera descripción del primer caso, ¿no? Entonces, pues se hacen eventos a nivel mundial y esto, pues probablemente no la conozcan, se llama miosotis y esta es una flor que se da aquí en México y se llama No me olvides, ¿sí? Y entonces, pues es lo que se presenta en la revista que se estaba publicando. Después, es que teníamos una reunión anual, precisamente cada quien tratando de trabajar en diferentes estados de la República, y entonces se forma FEDMA, Federación de Alzheimer, ¿no? Y entonces, ya no es asociaciones, sino es una federación conformada por diferentes asociaciones. Y como ustedes pueden ver, pues hubo reuniones a nivel internacional y vemos en 2012, otra vez volvemos a organizar el evento aquí a nivel nacional, que es internacional, ¿verdad? También, y que juntamos ahí 2,000 personas. Es el evento más grande que se había hecho relacionado con el Alzheimer. Y entonces ahí empezamos a trabajar, primero, médicos por un lado, las familias por otro lado, ¿verdad? Enfermería por otro lado, y eso, bueno, pues parte de las cosas de cómo se empieza a, pues, difundir con más éxito, por decir. Y luego, pues, ven aquí los diferentes estados donde está involucrado actualmente la federación y que, bueno, viene siendo un empuje que se trata de trabajar precisamente con el estado, ¿verdad? Para que seguir concientizando a la sociedad. Vamos a regresar un poco a donde no teníamos estudios de México, ¿sí? O de Latinoamérica. Y entonces surge el estudio 1066. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 66% de la población que tenía la enfermedad de Alzheimer solamente se hacía el 10% de investigación. Y estamos hablando de los países con bajo ingreso o mediano ingreso económico. Y donde estamos ahí localizados, Latinoamérica, y la que es directora y que lleva todos estos proyectos, la doctora Ana Luisa Sosa. Entonces empiezan a hacer estudios pilotos, estudios de prevalencia, ¿verdad? La metodología que se emplea, ¿verdad? Cómo está en, pues, revistas internacionales de peso, y el que era director de todo esto es Martin Prince, que era el encargado de la cuestión científica en Alzheimer's Disease International. Y entonces ya se empieza a hablar de una prevalencia en Latinoamérica, en India y en otros países, ¿no? Donde, bueno, ya tenían una evaluación homogénea precisamente para poder dar números de lo que estaba pasando en el país. Entonces, aquí les presento, ya empezamos a formar parte de estos estudios internacionales y esto es como un resumen de lo que he ido platicando, ¿no? La primera asociación en el 86 en la Ciudad de México se conforma legalmente, lo que es AMAES, ¿verdad? Y luego después ingresamos a Alzheimer's Disease International a formar parte del grupo. Luego en 2004, ¿verdad? Formamos parte de Latinoamérica y del Caribe. Y en 2006 surge una reunión de grupos de expertos en demencias. Y ahí nos toca estar participando en un equipo que tratamos de conformar neurólogos, geriatras, neuropsicólogos principalmente, psiquiatras, ¿verdad? Con la intención de trabajar en equipo para hacer trabajos conjuntos y en determinado momento ponernos de acuerdo en diferentes partes del país, ¿no? Sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y ustedes pueden ver ahí en 2011 esta reunión nacional, ¿verdad? De Alzheimer, donde se trabaja con la Secretaría de Salud a nivel nacional y se les pide que se haga un proyecto, se nos pide que se haga un proyecto precisamente de lo que es una planeación de cómo debemos trabajar en el Alzheimer. 2012, la OMS ya decreta esto, ¿verdad? Como una enfermedad prioritaria en salud pública, porque sin esto no se le da recurso para precisamente la investigación. Aquí estamos, ¿verdad? Los presidentes que hemos sido de la Asociación de Estudios en Demencia, ya le quitamos el expertos en demencia, ¿verdad? Y entonces está precisamente el doctor Guillermo Albert, neurólogo, Francisco Mena, neurólogo, los primeros que fueron, un servidor
después y actualmente está el doctor Rodolfo Álvarez, que lo conocen ustedes, ¿no? Como ven, hay una diferencia ya con el paso de los años. Esta es una reunión que se tiene, hay muchos geriatras, ahí en esta foto son de los geriatras que forman parte precisamente en ese tiempo de lo que es la Asociación de Estudios en Demencia, ¿no? Y esta es una reunión de trabajo, ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo que está Ana Luisa Sosa, para quienes no la conozcan, ¿no? El doctor Santiago que está en Aguascalientes, ¿verdad? Acá estoy yo en este momento. Y luego tenemos aquí en esta foto otro grupo que ha sido importante en nuestro país, que viene siendo el doctor Mimenza, ¿verdad? Neurólogo, y que tienen ahí un posgrado precisamente sobre demencias, y junto con la doctora Sara Aguilar, que es la jefa del Instituto Nacional, que son parte de los que han ido proyectando también esto. Y algo que ha sido fundamental a través de los años es precisamente el Instituto de Geriatría, ¿no? Donde en su inicio y su primer director es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, y que a través del instituto precisamente surge lo que es el plan de demencias, ¿sí? Primero se hizo un proyecto que lo pidió la Secretaría de Salud y posteriormente, bueno, cuál era la acción que teníamos que tomar. Y entonces aquí vemos promoción, prevención, ¿verdad? La cantidad de personas que se hablaba en ese tiempo. Y entonces, pues todo eso se dio a conocer. Y la idea era que hubiera, pues, clínicas de memoria, etcétera, ¿verdad? El presupuesto sigue pendiente, ¿verdad? Esa es una realidad. Pero se sigue trabajando precisamente a través de difusión y actividades, ¿no? Entonces, vemos estas de las publicaciones que hacemos precisamente a través de la Federación de Alzheimer, ¿no? Para tratar de concientizar, se llamaba Voz Alzheimer, ¿no? El doctor Gutiérrez era el encargado de esta situación y lo teníamos aquí en Monterrey y se difundía precisamente para crear una conciencia con testimonios y artículos. Alguno de nuestros fotogénicos que teníamos en aquel momento, que de residente fue nuestro primer egresado, el doctor Dávila ahí haciendo presencia, ¿verdad? 2015 se hace trabajo con la OPS y con la Organización Mundial de la Salud para seguir creando conciencia en esta situación. Se crea un diplomado a través del Instituto de Geriatría para que más gente estuviera involucrada precisamente en esta difusión de lo que es la enfermedad, ¿no? Y aquí hay unas imágenes de a través de la asociación, lo que hemos hecho aquí en Monterrey, cómo sí hemos impactado, y uno lo nota en que hay una mayor conciencia y va gente ya a la consulta con problema de memoria, y no como en otros lados en el sur, por decirlo, que ya llegan con una demencia moderada, avanzada, y difícilmente ves un proceso temprano, que pues hay que seguir luchando, que se sigue viendo como un proceso normal del envejecer. Entonces empiezan a cambiar los criterios diagnósticos de ser una entidad clínico-patológica a una entidad clínico-biológica. Esa es la realidad. Y empiezan estos biomarcadores. Y entonces se habla del beta-amiloide, resonancia magnética estructural, y luego el líquido cefalorraquídeo, como ven, del beta-amiloide, así como de tau. Entonces, y hablábamos de un diagnóstico previo al inicio de los síntomas de la demencia. Claro, todo esto era en primer mundo. Aquí en México, todos los estudios que hemos hecho, ¿verdad? En los que nos hemos involucrado, no hemos podido hacer petamiloide ni PETA, porque no existe. Esa es la realidad. Y entonces, cuando hemos participado, ha sido todo con punción lumbar y mandar líquido cefalorraquídeo a los estudios de los medicamentos. Entonces, este es Vapinuzumab, ¿verdad? Ustedes ven al paciente que tenía amiloide y se le dio medicamento, cómo redujo, ¿verdad? Otro caso, ¿verdad? Cómo disminuyó, se limpió, y obviamente el que estaba en placebo, cómo fue progresando en el avance de la enfermedad del amiloide sin recibir medicamento realmente. Y estos son estudios, ¿verdad?, que nos tocó hacer ya en el centro. Ustedes pueden ver, ¿no? 2011 a 2020, gantenerumab, tremelimumab, ¿verdad? Semaglutide. Este es un inhibidor de gamma secretasas, un medicamento que dábamos oral para enlentecer la progresión y que luego ocasionó cáncer de piel. Y a la hora pues echó para atrás esta situación como los otros amiloides, ¿verdad? Entonces, cada una de estas es un estudio diferente. Vemos cómo prevalece sobre todo gantenerumab. Hablábamos de etapa prodrómica leve, diferentes estudios. De semaglutide volvió a surgir como una situación de opción en aquellos pacientes que tuvieran ApoE4.
para tratar de prevenir la enfermedad, ¿no? Era una de las cosas y bueno, también fue cancelado porque les empezó a ir peor a los pacientes que tenían el medicamento, ¿no? Y luego seguimos trabajando con otros monoclonales, como ustedes pueden ver, ¿sí? Gantenerumab es el que más hemos utilizado, lo llegamos a usar hasta 8 años y veíamos una diferencia en aquel paciente cuando suspendió, a los 2, 3 meses veías un deterioro importante de los que habían estado utilizándolo. Y entonces, porque luego ya se hizo en fase abierta. Ahorita tenemos en estudio este estudio trontinemab, ¿no? Y es gantenerumab, esta misma molécula, pero que ahora está utilizando un transportador hacia el sistema nervioso y que está llegando en mejor cantidad y obviamente cumpliendo mejores funciones y obviamente se habla de una de las opciones que ahorita ya está en fase 3, precisamente pues a seguirse trabajando, ¿no? Y estos son los más recientes, ¿no? Donde también se trabajó sobre agitación. Trabajamos con aducanumab, que medicamento antimonoclonal que acaba de ser cancelado, ¿verdad? El año pasado. Y este otro, donde se utilizaba no era intravenoso, sino subcutáneo, ¿verdad? Y otro que estamos ahorita trabajando en cuestiones de agitación. Entonces, como ven, ha habido una cantidad de sustancias que se han ido trabajando y ustedes pueden ver las diferentes acciones y los niveles donde estaba trabajándose, sí, a través de los oligómeros, las fibrillas, y esto es parte de lo que ha llevado a tanta controversia con los monoclonales. Y entonces vemos que los resultados han sido controvertidos y que no se había limpiado el amiloide, pero no se tradujo en una mejoría clínica de los casos, ¿verdad? Y entonces, pues esto se ha visto que la eliminación ha sido importante, pero se aprendió mucho en ese sentido con el paso del tiempo, porque actuaban a diferente lugar los amiloides, no llegaban en una concentración adecuada, y estas son cosas que hemos ido aprendiendo y ahorita ahondaré. Pero bueno, voy al 2010, 2020, me regreso tantito, porque empieza a surgir toda esta situación de la preservación cognitiva, ¿verdad? Y mantener la reserva en las cuestiones de prevención, que probablemente muchos de ustedes pues han leído ya en forma importante y les presento aquí los estudios que pudieran ser más de peso. El que más se conoce probablemente para nosotros es Fingers, ¿verdad? Que surge en Finlandia y pues esta es una intervención preventiva y que ha demostrado un impacto importante. Y luego viene el estudio MAP, ¿no? Rush Memory Aging Project, ¿verdad? Esto va relacionado con la resiliencia cognitiva, cómo nos puede ayudar a evitar envejecimiento cognitivo. CAIDE, Cardiovascular Risk Factor, Aging and Dementia, también es finlandés, y donde los factores cardiovasculares pues tomaron un evento importante. El estudio Spring Mind, ¿verdad? Muy mencionado, sobre todo en cardiología, en relación al control de la presión, que los valores abajo de 120 sistólicas pudieran ser preventivos definitivamente para deterioro cognitivo. Luego el Women Health Initiative Memory, que obviamente pues muy conocido sobre todo en ginecología, relacionado con el uso de los hormonales o no, con el paso de los años. Y luego el estudio Man Diet, ¿verdad? Precisamente con la dieta DASH y que ha demostrado también enlentecer deterioro cognitivo. Luego el estudio del biobanco del UK, del Reino Unido, donde hablamos de factores modificables que se han venido estudiando en las autopsias de los pacientes y cómo han demostrado que, pues, si el ejercicio y estas cuestiones de las alteraciones del sueño, la hipertensión, pues obviamente tienen un impacto cognitivo. Y el más reciente que ha tenido impacto es Prevent Alzheimer's Disease, ¿no? Donde estamos hablando estudios desde 2011, pacientes con biomarcadores relacionados con resonancias, con PET, en el seguimiento de ellos, y cómo aquellos pacientes que se monitorizan y cumplen las metas que se está hablando de medidas no farmacológicas, tienen un impacto importante en la cuestión del deterioro cognitivo. Entonces, vemos aquí cómo está el estudio a través de la vida, los factores de riesgo, esto es en Latinoamérica, ¿verdad? Y que México también está representado, precisamente la doctora Sosa tiene un grupo donde representa a México de estos estudios de Fingers, ¿no? Y que, bueno, están haciendo su función. Entonces, como ven, del 1906, el tau y la amiloide, ¿sí? Sobre todo el amiloide, ¿verdad? Y luego evolucionamos con los biomarcadores en los 90, y a los mediados salen los 2000 de los PETs,
y el Tau PET, ¿verdad? De lo cual, pues nosotros hablamos en teoría porque no lo tenemos aquí en nuestro país. Y ven, esto nos ha llevado a evolucionar con los diferentes criterios, ¿sí? Diagnósticos de la enfermedad. Entonces, ustedes lo pueden ver cómo estas cosas han venido evolucionando y ahora hablamos de un diagnóstico temprano precisamente. Y este es el último, ¿verdad? Que Alzheimer Association, ¿verdad? Alzheimer Disease Association lo presenta el año pasado como ya los criterios, ¿verdad? Precisamente de la enfermedad. Y entonces viene la etapa de la innovación con los nuevos monoclonales, ¿no? Donde está aducanumab, que ya no existe en el mercado, pero está donanemab, lecanemab, ¿no? Que es la eliminación precisamente del amiloide y que eso nos habla de una probable esperanza al evitar o limpiar precisamente este amiloide. Como les mencionaba, ¿verdad? Aquí ven cómo a nivel de las fibrillas empieza a actuar y esto empieza a tener un mejor impacto y cómo gantenerumab precisamente a través de transportador está haciendo impacto en los nuevos pacientes, ¿no? Esta es la última que ha sido aprobado, que es lecanemab. Los dos ya los tenemos, donanemab, lecanemab en nuestro país, y donde, bueno, pues se habla de un beneficio. Y este beneficio, después de 18 meses, que es el estudio que se ha hecho, nos habla de un beneficio tal vez de 6 a 7 meses de lentecer, ¿verdad? O detener el proceso de avance de la enfermedad. Y entonces dice uno, oye, pues es muy poquito, quisiéramos más. Pero pues ahí estamos porque esto nos da mejores números que el utilizar los medicamentos orales como son los inhibidores, ¿verdad? Y la memantina. Pero esto es lo que ha venido cambiando el asunto, los biomarcadores, el hecho de poder tener un acceso a un diagnóstico adecuado. Todos los estudios iniciales que les presenté con rosiglitazona y donepezilo, el paciente llegaba y hacíamos un diagnóstico clínico. Ahora todos los estudios con los monoclonales han sido a través de biomarcadores, que era líquido cefalorraquídeo, que teníamos que funcionarles a todos los pacientes para que pudieran ingresar y confirmar que tuviéramos diagnóstico. Y entonces ahora con este proceso estamos avanzando de que si no hacemos punción lumbar, pues estamos hablando de una muestra en sangre periférica. Y esas son de las cosas que, bueno, actualmente se está promoviendo, que no están todavía al acceso en nuestro país, pero lo mandamos a Estados Unidos como una opción. Y vemos en esta diapositiva cómo el proceso de neurodegenerativo pudiéramos tener esta ventana terapéutica ahí en etapas muy tempranas de la enfermedad. ¿No? No estamos hablando que sea un problema moderado, avanzado, ahí ya nos sirve el medicamento. Entonces, el aprendizaje que hasta el momento se ha tenido de estos monoclonales, como ustedes ven, ¿quién lo puede recibir? Pacientes con síntomas tempranos y confirmados que tienen enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pacientes razonablemente sanos, porque tenemos efectos secundarios. Paciente que quiere y puede regresar a visitas, hacerse resonancias, hacerle seguimiento, porque uno de ellos es cada 15 días la aplicación, lecanemab, donanemab es mensual. Entonces tienes que estar pegado y esto por 18 meses. Que esté consciente de los riesgos de los fármacos. Si estamos hablando de microhemorragias, ¿verdad? Que se pueden presentar en ellos, y entonces el paciente en estas condiciones está en capacidad de decir, ¿le entro o no le entro? ¿Verdad? Y entonces eso es lo que tenemos que tomar la decisión. Y tener la capacidad económica, ¿verdad? Ese es el gran reto, ¿sí? Para esta situación que estamos hablando, con el paso del tiempo, hablamos de arriba de 100,000 pesos la aplicación mensual, ¿no? Y la capacidad de tener tal vez un seguro de gastos médicos. Y aquí se está cambiando la evolución porque todo lo neurocognitivo y hablar de Alzheimer nunca ha sido pagado. Y actualmente ya la industria está cambiando esa mentalidad porque cambió el concepto, ¿verdad? Y es una enfermedad biológica, ¿verdad? Entonces, ¿quién no debe recibirlo? ¿Sí? Y estas son de las cuestiones. Paciente que tiene una demencia que no es tipo Alzheimer. Ahora lo podemos confirmar o no. Demencia moderada o avanzada, no son candidatos. Paciente con angiopatía amiloide, porque esto nos favorece sangrados, ¿sí? Paciente que no tolera la resonancia, tratamientos mensuales o quincenales, que tiene marcapaso, ¿verdad? Entonces, pues son gente que no pueden dársele seguimiento. Y quien dudaría que lo recibiera, según mi opinión, ¿verdad? Son los pacientes anticoagulados que tienen una fibrilación auricular y con estos medicamentos pudieran tener sangrado.
Y entonces hay gente que sí los está trabajando, ¿verdad? Pero es un riesgo para el paciente, sabemos, o el paciente que es E4 homocigoto. Sabemos que el ApoE es un factor de riesgo para que pudiera tener complicaciones. Puedes tener un 3-4, ¿verdad? O un 4-4. Y entonces el homocigoto 4-4 es el paciente que tuviera más riesgo en lo que se ha demostrado y que de primera instancia yo no lo sugeriría, pero bueno, hay pacientes que lo están recibiendo en los estudios, así se ha visto, ¿verdad? Entonces, la línea de desarrollo, como ustedes ven, aquí tenemos la fase 3 de los monoclonales, pero vienen otro tipo de sustancias neuropsicráticas, potenciadores cognitivos, modificadores biológicos de la enfermedad, etcétera. El doctor Cummings hace cada año una publicación y actualización de los nuevos formatos. Este es el doctor Cummings, para quien no lo conozca, mi maestro en el 93, y ya se ve mejor que yo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, sigue activo, ¿verdad? Haciendo sus publicaciones, está ahora en Nevada, él. ¿Qué sigue ya para terminar, no? ¿Cuál es el futuro? Terapias combinadas, antiamiloides y TAOs están trabajando, inmunoterapia personalizada, esto es una realidad, biomarcadores en sangre periférica, lo que comentamos, que se está haciendo una experiencia, y estas son de las cosas que se tienen que trabajar precisamente a veces en equipo. Les digo de una paciente que pues estamos iniciando el tratamiento con el monoclonal y me sale el p-tau217 negativo. Dices, ¿cómo? Si tiene todo, ¿verdad? El beta amiloide 40-42, la relación, y entonces lo enviamos precisamente a la Clínica Mayo, que es donde tienen más experiencia y en determinado momento pues sí sale positivo, ¿no? Pero dices, oye, entonces hay que tener una confiabilidad precisamente en estos biomarcadores. Y luego, pues, el enfoque clínico de la prevención y de ser incurable a ser detenida la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, que vienen ahora las muestras periféricas, tal vez como estamos usando el glucómetro. Te pinchas, ¿verdad? Y en determinado momento ya puedes tener ahí tu PET-217, tau fosforilado 217, para pensar en la cuestión del diagnóstico. Entonces, esto vienen siendo los retos ahorita y que estamos haciendo la transición y entender que el proceso de la neuroinflamación es algo que va de la mano y eso es donde se están trabajando los nuevos fármacos, ¿no? Donde esta neuroinflamación es crónica y precisamente nos está impactando en la microglía, que son las que nos defienden en nuestro cerebro y que con el proceso inflamatorio pierden eficiencia y pueden dañar precisamente al activarse, envolverse en contra de nosotros, de nuestras neuronas. Y los astrocitos, ¿verdad? Que es una actividad de soporte que tienen en el sistema nervioso, eso se va perdiendo y precisamente van expresándose y dañando después a la neurona con todo este proceso inflamatorio. Entonces, este círculo vicioso entre amiloide, tau y neuroinflamación son de los factores que se están llevando a cabo para que el proceso se altere y es donde ahora se está tratando de frenar en etapas tempranas esta situación. Y es precisamente a través de esta señalización del TREM, ¿verdad? Triggering Receptor Express on Myeloid Cells, ¿sí? Donde facilitan la fagocitosis, regulan la supervivencia y proliferación celular, pero que ahora que queremos son promotores precisamente de este TREM2, precisamente para mantener este equilibrio ahí en nuestras células neuronales. Ven diferentes sustancias en esta diapositiva que se están trabajando actualmente, precisamente en fase 1 y fase 2, alguno en fase 3, precisamente para tratar de probarlos en humanos. Entonces han pasado los años, jóvenes, como se ven en esta foto. Aquí estamos cuando eran los 20 años, ¿sí? Ahora son 25, estamos a punto de cumplir los 30 de que se formó la Asociación Alzheimer de Monterrey, tratando de cuidar la mente de los pacientes, creando una conciencia y acompañar el alma. Y este viaje me ha llevado precisamente a trabajar en el escenario, ¿verdad? Con gente muy valiosa a nivel internacional con la que he compartido, ¿no? El doctor Reisberg, ¿no? Que ustedes han utilizado la escala precisamente para hacer esta clasificación de la tipificación del avance de la enfermedad. El doctor Francisco Lopera de Colombia, que recientemente fallece, ¿verdad? Precisamente el individuo que más ha trabajado y ha recibido fondos para apoyar, sobre todo en la demencia
¿verdad? De inicio temprano, ¿verdad? Entonces, alguien que aportó mucho, el doctor Vladimir Hachinsky, la escala de Hachinsky para factores de riesgo vascular, ¿verdad? Y el doctor Petersek, ¿verdad? Que pues una persona muy reconocida también en esta situación. Y agradezco también, pues obviamente, a los compañeros de Academia Latinoamericana del Adulto Mayor, el doctor Luis Miguel Gutiérrez, si no lo conocen algunos de ustedes, que dejó de ser el director, sigue trabajando en el Instituto de Investigación, ¿verdad? Y otros compañeros, amigos de la Academia Latinoamericana, ¿verdad? Aquí el doctor Brodati, australiano, también un individuo que ha aportado mucho, ¿verdad? Precisamente a la demencia. Y bueno, estos amigochos, ¿verdad? Que tenemos aquí a través de los años, que han ido avanzando y pues estos son los que nos han impulsado, ¿no? Los residentes que han venido empujando precisamente, y ustedes verán gente que se ha dedicado incluso ya a estudiar demencias específicamente y que, bueno, pues van avanzando y dejando un camino ahí. Entonces, tener presentes que la cognición va disminuyendo, pero la espiritualidad y las emociones prevalecen en los pacientes y son de las cosas que ustedes tendrán que trabajar para ver cómo trabajar con los pacientes en etapa moderada y avanzada. La geriatría, obviamente, ahorita los neurólogos están volviendo al campo de la demencia porque ya hay sustancias, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que mucha gente voltee mucho a la neurología en etapa temprana, pero nosotros seguiremos viendo a la demencia sobre todo moderada y avanzada y es con la que tendremos que estar lidiando, ¿verdad? Entonces, los planes nacionales sobre demencia deben ser una prioridad, pero ahí están y necesitamos el recurso y esto es una de las grandes crisis que tiene, pues, obviamente, nuestro gobierno. Atención centrada en la persona deberá seguir siendo la norma. El apoyo de los cuidadores, sabemos que es clave y a veces es más problemático el cuidador que el mismo paciente y tenemos que darle su tiempo. Debemos seguir trabajando contra el estigma y la prevención, esto es de la parte de las prioridades, incrementar y mejorar las medidas pues, de la educación que estamos teniendo. Así que gracias de nuevamente por estar aquí y obviamente por esta reunión o esta primera conferencia relacionada con hijos de la geriatría, ¿no? Dios los bendiga. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Amador Macías. Si tienen alguna pregunta, este es el mejor momento para hacerlo. Pueden hacerlo en el chat también los que están conectados en línea. Y recordarles que esta sesión también ya se queda grabada y van a poder verla a través del canal de YouTube del programa Multicentro. Se quedaron pensando, ¿no? Con el paso de los años. Yo quisiera hacer un comentario, Amado. Gracias. Felicidades, como siempre, una excelente charla. Yo creo que para nuestros residentes y los residentes que la vayan a ver después también, es una plática que nos inspira. Ver cómo toda esta historia ha venido, pues simplemente porque hay personas interesadas que se dedican a hacer algo, que quieren hacer algo. Es decir, no es nada más estar interesado y ver mi paciente y ya. Yo quiero, no nada más eso, quiero mejorar el estudio de la demencia para mejorar a todos los pacientes. Quiero mejorar el tratamiento, quiero mejorar el estado de salud de todos los adultos mayores. Entonces, en esta línea de tiempo que nos presentaste, está marcado el momento en el que personas visionarias quisieron hacer el cambio, ¿sí? Y ese es un llamado a todos los residentes y a todos nosotros para pues, no quedarnos en la comodidad de ver qué hacen los demás, sino ir impulsando, como tú, como el ejemplo que tú mismo nos das con las asociaciones Alzheimer, tanto nacional, con la federación como local, con el impulso, por ejemplo, de la residencia que pues fuiste el primer director y se hizo, pues ya tenías tiempo de estar impulsando eso. Entonces, es algo que tenemos que aprender todos. Sí. Además de aprender de Alzheimer. Claro, sí, obviamente nos toca una nueva etapa. Sí, esta es una realidad a lo que nosotros nos tocó vivir
los residentes antiguos como Marta, ¿verdad? Y pues los que han salido hasta antes de la pandemia, me apoyaban en la asociación, teníamos las reuniones mensuales, ellos daban una pequeña charla y luego había la interacción precisamente del grupo de apoyo con los cuidadores y eso te lleva a ir creando una experiencia definitivamente, ¿no? Y eso es lo que más me ha enseñado, probablemente no solo a través de la investigación y lo que vas aprendiendo, pero ese trato humano será clave y quien esté en geriatría es algo indispensable, necesario y que tendremos que seguir aprendiendo en ese sentido, ¿no? Y yo sigo aprendiendo, esa es una realidad a través de los años, de repente casos que dices, ¿cómo? Como esta que les digo, ¿no? De la paciente que, pues, oye, tengo 3 años con el diagnóstico, con el tratamiento, se ha mantenido, y luego le hace el tau fosforilado y sale negativo, ¿no? Ya respiré cuando lo volví a enviar y precisamente que es en la Clínica Mayo donde está, es lo que está aprobado precisamente por FDA y entonces me dan valores así más sensatos, ¿no? Para la clínica de uno, ¿no? Entonces, pues seguimos aprendiendo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues gracias por el comentario y una realidad de que yo los invito, incluso quienes están fuera de Monterrey o están aquí, a unirse a las asociaciones de Alzheimer, precisamente para que sean líderes ahí en la opinión y además orienten, porque ahorita hay mucha cuestión de promoción de sustancias, ¿verdad? Y cosas que, pues, es un business, ¿verdad? Es un negocio y en determinado momento necesitamos la sensatez de la ciencia para orientar qué conviene y no conviene, ¿no? Entonces, de que se involucren en ese sentido, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a todos, gracias por su presencia y los esperamos el próximo viernes 5 de diciembre. Ahora va a ser muy corto el tiempo por ser diciembre. En esta ocasión va a ser a las 8 de la mañana y vamos a tener la plática por el doctor Alfonso Cruz Gentov, el director del área de geriatría del Hospital Ramón y Cajal y uno de los grandes impulsores del estudio y diagnóstico de la sarcopenia. Y nos va a hablar obviamente de sarcopenia y nutrición. En breve les haré llegar la liga, va a ser una liga diferente que la de esta sesión, pero pues, se va a publicar por todos lados. Muy bien, muchas gracias, Amador.